Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva clase de Sociología. Hoy vamos a terminar con la unidad 3 de Estructura Socioeconómica Argentina, trabajando sobre clases medias, que era lo que habíamos dicho en la clase pasada. Gracias a quienes compartieron la tarea que habíamos dejado, la verdad que fueron muy interesantes las reflexiones personales, como también las notas que compartieron, y que van un poco en línea con lo que vamos a hablar hoy. Hoy voy a hacer una presentación bastante breve. La consigna va a estar subida a las tareas, y después tienen también un video más largo sobre la historia de las clases medias en Argentina, que les recomiendo que vean. No es obligatorio, pero vale la pena mirar. Como habíamos hablado la clase pasada, las clases medias podemos separarlas como en dos grandes lógicas. Una es la de las ciencias sociales, la de la sociología como ciencia, que la ve como lo que habíamos llamado una categoría residual. Es decir, en función del nivel de ingresos, las clases medias son aquellas que están por sobre la línea de pobreza, que tienen necesidades básicas relativamente satisfechas, pero que no están lo suficientemente arriba en niveles de ingreso para ser consideradas de clases altas. Entonces, en ese sentido, dentro de las clases medias hay un grupo muy heterogéneo. ¿Por qué heterogéneo? Porque es un grupo muy distinto en términos de niveles educativos, de tipos de consumo, de orígenes. Hay gente que toda la vida fue de clase media, hay gente que ascendió socialmente, ¿se acuerdan de esa movilidad social ascendente que hemos hablado? O que descendió socialmente. Entonces hay muchas prácticas distintas. En este sentido, las ciencias sociales tienen muchos problemas para definir qué es ser de clase media, y por eso muchas veces se habla de clases medias, para dar cuenta de toda esa diferencia. Por otro lado, el sentido común argentino construyó una idea de clase media. Fíjense que acá el singular y el plural cambian. Nosotros podemos hablar de clases medias en términos de ciencias sociales, porque hay muchas diferencias dentro de esa gente que tiene un ingreso medio, o sea que no es ni rica ni pobre, pero en términos sociales, el sentido común argentino construyó una idea de clase media, que es de ser de clase media. Y en ese sentido es más una forma de identificación que una categoría sociológica, y como bien ustedes compartieron en las noticias, hace que una enorme parte de la población se considere a sí misma de clase media independientemente de su nivel de ingreso, que era algo que ya habíamos hablado. En ese sentido, ¿cuáles son las características de nuestra clase media? Es decir, ¿qué es lo que la gente espera o qué es lo que la gente imagina cuando habla de clase media? Por un lado, hay un tipo particular de consumo, ¿sí? Se supone que una persona de clase media puede acceder a ciertos bienes y servicios. Puede acceder a ropa de más o menos buena calidad, en general puede acceder a un auto propio. Durante mucho tiempo, ahora es mucho más complicado porque no ha habido buenos sistemas de crédito, pero históricamente se podía acceder a una casa propia, puede acceder a darse ciertos, esto que ustedes decían, ¿no? darnos ciertos gustos, llegar bien a fin de mes o llegar a fin de mes, y poder darse ciertos gustos e incluso vacacionar. Si después hay imaginarios de lo que nosotros pensamos como clase media alta que suponen que, no sé, alguna vez en la vida vas a poder viajar al exterior por lo menos una vez. Otro factor muy importante en nuestra cultura argentina es el tema de la educación. Por el rol importante que cumplió la educación en la construcción del imaginario de qué es la nación argentina, eso lo vamos a ver un poco mejor cuando hablemos de Estado y de nación, la educación es algo fundamental para construir las clases medias y para el imaginario de clase media. ¿Por qué? Porque supone que la gente que llega a ser de clase media o que es de clase media, o ha estudiado, o si no pudo estudiar, le inculca a sus hijos el valor de estudiar. Y hace un esfuerzo por seguir formándose. Fíjense qué es lo que están haciendo ustedes ahora. Ustedes se siguen formando, siguen estudiando, y consideran que estudiar es una forma de mejorar las condiciones de vida generales. Eso es parte del imaginario de ser de clase media en Argentina. Y acá hay otra cosa que es muy interesante respecto de lo que nosotros imaginamos a lo que efectivamente es en términos de ingresos, que tiene que ver con el rol del trabajo. En general se piensa que un trabajador de clase media tiene un nivel medio de ingresos y tiene un tipo de trabajo que tiene cierto prestigio social, o que aspira a tener cierto prestigio social. Por ejemplo, un docente universitario o un docente secundario, o ni hablar del primario, probablemente gana mucha menos plata en términos de salario que otros trabajadores de otras áreas. Por ejemplo, trabajadores de fábricas, sobre todo trabajadores que, por
ejemplo, de la metalurgia, o recolectores de residuos porque hacen trabajos peligrosos y ganan un salario conforme al riesgo que se están exponiendo. Y sin embargo, cuando nosotros pensamos en alguien de clase media, pensamos más en un profesor, o en un empleado, o en un profesional, que en personas que ganan un salario que los podría incluir dentro de la clase media, o que los incluye dentro de la clase media en términos de ingresos, pero que están considerados como clase obrera alta, o como baja clase media, no tanto por la plata que ganan, sino por el tipo de trabajo que hacen. Esto también está muy asociado a lo que decíamos de la educación. En general, la educación nos lleva a tener mejores trabajos. Mejores trabajos en términos de prestigio, muchas veces no tanto en términos de ingresos. Otra gran característica en Argentina de la clase media ha sido durante mucho tiempo la capacidad de ahorro. La clase media era la que podía ahorrar para comprarse el auto, para comprarse la casa, para irse de vacaciones. La clase media, después de la gran crisis del 2001, en general, cuando resurgió esa clase, o mucha gente logró salir de situación de crisis en la que había quedado, generó una idea de consumo más que de ahorro. Muchas veces no se podía ahorrar mucho, pero sí se podía consumir más. Y en ese sentido, muchas veces lo que antes era el ahorro para comprarse la casa se convierte en la capacidad de poder pagar en cuotas cosas, de poder sacar o también de poder sacar un crédito. Esta idea de que se puede sacar un crédito o que se puede pagar algo a 24 cuotas, tiene que ver con que yo tengo un trabajo lo suficientemente estable como para saber que voy a poder pagar todos los meses las cuotas. Ya sea porque trabajo en relación de dependencia, es decir, soy empleada de una escuela, de un comercio, de un negocio, de un hospital, del Estado, o porque tengo un trabajo de lo que se llaman, o soy comerciante, o tengo unos trabajos de lo que se llaman las profesiones liberales, es decir, abogado, médico, psicólogo, que ganan en función de lo que trabajan, pero que suponen que todos los meses van a tener un nivel de ingreso suficiente para poder gastar en determinadas cosas y para poder prever a futuro, separar parte de su salario para o ahorrar para una propiedad o un viaje, o ahorrar para pagar en cuotas un electrodoméstico, por ejemplo. Hasta acá algunas de las cuestiones generales. Después hay otras dos cuestiones que varios autores marcan, que tienen que ver, por un lado, con el color de la piel y el origen de la familia. Si bien Argentina se considera a sí misma un país plural y que estamos muy lejos de la situación que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, es cierto que hay un mito de origen del país, en función sobre todo de las oleadas migratorias de fines del siglo XIX, que hacen que nosotros nos creamos a nosotros mismos una imagen de que somos todos blancos y europeos, que todos descendemos de los barcos, que todos tenemos un abuelo o un bisabuelo que vino de España, de Italia, quizás algunos de Polonia, escapándose de la guerra. Esta idea siempre de que nuestros antepasados son gente que vino escapándose de la guerra y que entonces, si bien no eran de clase media cuando llegaron a Argentina, en función de su esfuerzo y de su trabajo, pudieron ascender socialmente. Eso a veces es así, pero no siempre es así, porque nuestras familias tienen distintos orígenes, porque el país no estaba vacío cuando vinieron los inmigrantes y estos pueblos originarios, porque hay gente que viene de familias que están acá desde antes de esa oleada migratoria, entonces tienen tatarabuelos que son migrantes, y porque a veces lo que es peligroso de esto no solamente es el racismo, de pensar que porque soy blanco o blanca soy mejor, sino también porque construye un imaginario de que yo me hice solo, mis abuelos se hicieron solos trabajando y vinieron de la nada y construyeron de la nada. Y si bien es cierto que hay mucha gente que hizo un enorme esfuerzo individual para llegar a donde está, con el apoyo de su familia, es importante que como parte de la formación en ciencias sociales, aprendamos que nadie se hace solo. ¿Qué quiere decir esto? Todos necesitamos, todos hemos tenido en algún momento una ayuda de alguien, mayor o menor. Hay gente que tiene suerte, que viene de una familia con plata y nunca tuvo que trabajar, pero también hay gente que tuvo que esforzarse muchísimo, pero que si nosotros empezamos a hablar con esa persona, siempre hay alguien que en un momento le tendió una mano, alguien que le hizo un préstamo, o el Estado que le dio un crédito hipotecario, o un amigo que le recomendó un trabajo. Entonces es importante tener en cuenta eso, que hay una red de relaciones y que muchas veces la clase media construye un mito de que se construye sola, que no es tan así. Y eso también está asociado en términos políticos a que en general la clase media, o el imaginario de clase media, se ve a sí mismo como independiente de la influencia de los políticos. ¿Sí? Dice, bueno, yo no soy un planero, yo no voy a votar porque me den comida, sino que yo voto lo que yo quiero.
Y eso también, como dentro de la sociología y las ciencias sociales, podemos cuestionarlo, porque todos votamos pensando un poco en nuestro bolsillo, más el votante argentino. Cuando las últimas elecciones hubo todo este gran debate y que surgieron partidos pro vida y demás, más allá de lo que las personas pensaran sobre ese tema en particular, la gente no votó en función de otros principios morales, sino que en general se vota en función de cierta idea de país, pero también del interés económico de cada uno, que en un punto es razonable, es que cada uno vote el partido político o la opción política que cree que más lo va a beneficiar a él y a la sociedad en su conjunto. Pero esta idea de que la clase media vota independientemente de su bolsillo no es tan cierto, y también es importante que lo desarmemos, no para juzgar a la gente, sino para comprender que la realidad social es mucho más compleja de lo que a veces imaginamos. Todo esto construye lo que nosotros podemos llamar una moralidad de clase media, una idea de qué es ser de clase media, que es un imaginario que no existe de esta forma. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los tipos ideales? No existe de esa forma en la vida social probablemente, pero que es algo a lo que mucha gente aspira y a los que muchos aspiramos. Entonces, las personas de clase media tienen que escuchar cierta música, tienen que desear ir de vacaciones a ciertos lugares, tiene que tener la casa con un determinado diseño, tiene que mandar a los hijos a una buena escuela, tener un sistema de salud en lo posible, una obra social, tiene que votar pensando en el bien común y no sus intereses particulares, siempre son gente que viene de los barcos, bueno, todas esas cosas no son reales, pero construyen un imaginario de qué es ser de clase media. Y después cada uno va acomodando su imaginario, o sea, su forma de ver la clase en función de su propia experiencia. Entonces hay gente que dice, yo vengo de los barcos y me hice de abajo, y qué sé yo, y hay gente que dice, yo soy de clase media porque puedo llegar a fin de mes y porque de vez en cuando me puedo dar un gusto. Es decir, porque no vivo endeudada al punto de no poder, no sé, pedir comida un fin de semana en esta situación de pandemia. Todo esto nos permite ver entonces esto que hablábamos, las primeras clases, la diferencia entre el sentido común y los datos sociales. En términos de clases, definir la clase media sociológicamente es algo complejo, y entonces muchas veces lo que nosotros hacemos es confrontar los datos estadísticos, que tienen que ver con el nivel de ingreso y el nivel de educación, a el imaginario de lo que la gente piensa que es de clase media. Y esto es interesante para que cuando ustedes lean un diario y hable de clase media, se paren a pensar un minuto y digan, bueno, acá de qué clase media está hablando, de este imaginario que hablamos o de la clase media en términos económicos. Una de las chicas compartió un artículo que decía que el 82% de la población en Argentina se consideraba de clase media. Fíjense esto que hablábamos. Casi toda la población argentina, eso quiere decir que hay gente de clase alta y gente de clase baja que se están considerando de clase media. Y ese es el cambio entre lo que imaginamos y lo que pasa, y es un poco el desafío de la sociología. Como tarea, después les voy a poner la consigna, lo que les propongo es lo siguiente. A continuación van a encontrar una serie de tiras de Quino que hablan sobre las clases sociales, y la idea es que ustedes puedan elegir una de estas y puedan explicar qué es lo que ustedes entienden, y la clase que viene retomamos un poco la explicación de estas tiras y empezamos con tema nuevo. Les mando un saludo, por favor, intenten participar, yo sé que la situación está complicada, que la conectividad es muy difícil, pero intentemos mantener cierto nivel de participación, y saben que tienen los canales del Classroom y de mi mail para comunicarse cualquier cosa. Les mando un abrazo.